como lombrices, que tienen un ciclo muy sencillo, y nos habíamos quedado en la parte de los céstodos. ¿Ok? Entonces, vamos viendo con el tema de los céstodos. En el caso de los céstodos, estos tienen un cuerpo aplanado, segmentado, y cada segmento en general es independiente uno del otro, de tal forma que si separamos a este gusano, la parte que se mantiene fijada al intestino se mantiene con vida y la otra parte es viable por algún tiempo más. En general, la estructura básica de todos estos es la de este gusano que dibujábamos y teníamos esta parte inicial que corresponde no a una cabeza, sino a un órgano de fijación, que su nombre es escólex. ¿Ya? El escólex puede tener ventosas, como estas que están aquí, o pueden tener una corona de ganchos que sirve para que se fijen en la mucosa intestinal. No es una cabeza, no tiene boca, no tiene un sistema que conecte esto con el resto, solamente es una especialización de un segmento para fijarse al intestino. De este van desarrollándose segmentos y cada segmento va madurando. Y básicamente cada segmento lo que tiene en su interior es esto, es un útero que se va llenando de huevos y su única función es su reproducción. Cada uno de estos segmentos se conoce con el nombre de proglótide. Y el conjunto de proglótides, este otro segmento alargado, se conoce con el nombre de estróbilo. En cada especie, estos segmentos pueden ser muy pocos segmentos, como el caso de Echinococcus, que produce el quiste diotídico, que tiene solamente unos cuantos segmentos, o puede alcanzar metros, como es el caso de Tenia saginata o Tenia solio, que superan sin ningún problema los 6 hasta los 8 metros de longitud. Casi todos los céstodos, en general, son hermafroditas. ¿Qué significa eso? Que en sus segmentos tienen tanto el útero, es decir, la parte femenina, pero también contienen en sí mismo la parte del segmento masculino. Y por lo tanto, estos se divierten solitos, no necesitan de ayuda, ellos solo se autofertilizan y generan los huevos a partir de esto. Su ciclo, en el caso de los céstodos, entenderán que tienen una evolución muy diferente a la de los nemátodos. Los nemátodos eran lombrices de tierra de vida libre y que encontraron al infectar a los mamíferos o aves o reptiles u otros, porque cada uno de ellos tiene su propio nemátodo, una forma de poder diseminarse y abarcar territorios externos, pasando por los lugares donde, arrastrándose como gusanos, nunca alcanzarían. En el caso de los céstodos, estos no se pueden desplazar, son incapaces de moverse por sí solos. Por lo tanto, su ciclo de vida es un tanto más complicado, es más complejo y requieren de un huésped intermediario. Así que en general, en el caso de los céstodos, hablamos de un huésped definitivo y un huésped intermediario. Voy a tomar como ejemplo, aunque lo vamos a ver desglosado en detalle con el doctor Torrico, el caso de Tenia solium, pero es un buen ejemplo que nos sirve para entender el resto. En el caso de Tenia solium, esta tenia que habita en el humano, ¿de acuerdo? En su intestino, aquí tenemos entonces a la tenia, ¿sí? Lo que hace es eliminar en las heces, ¿de acuerdo? Al eliminar en las heces, elimina los segmentos de las proglótides que están llenas de huevos. Ahora, estos segmentos que son grandes son bastante diferentes a otras infecciones por huevos, como ocurre en el caso de los nematos que van a contaminar alimentos, el agua o una transmisión de este tipo. En este caso, nadie se comería un pedazo de un gusano, menos que esté en medio del popó. Por lo tanto, no es fácil que esto pueda ocurrir. Así que en este proceso requerimos de un huésped intermediario que pueda funcionar bastante bien para comerse esto. En este caso, ese huésped intermediario no es otro más que nuestro amigo los cerditos, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a dibujar un cerdito
¿ya? Estamos haciendo algo rápido, no me pidan que sea artista, ¿de acuerdo? Entonces, este pequeño cerdo lo que va a hacer es comerse las heces de los humanos, porque los cerdos se comen las heces. Al comerse las heces, se come gran cantidad de huevos. Una tenia solium, de hecho, es el ser vivo con mayor capacidad reproductiva. Cada segmento que elimina tiene más de 2 millones de huevos, aproximadamente entre 2 a 2,4 millones de huevos. Es decir, que un solo segmento que tiene apenas medio centímetro a 1 centímetro alberga 2,4 millones de hijitos en un gusano que genera segmentos hasta llegar a medir más de 8 metros. Así que entenderán que si elimina un segmento por día, no existe otra especie que sea multicelular que pueda tener más de 2 millones de hijitos por día. Así que Tenia Cellum gana el récord en esto. Entonces lo que va a pasar con este cerdo es que este cerdo al comerse los huevos van a desarrollarse en su intestino un estado larvario que se llaman cisticercos. Y estos cisticercos van a invadir y se van a inquistar en todo el cerdo, en toda su carne, en su lengua, en su cerebro, absolutamente en todo su cuerpo. Al hacer esto, imagínense tiempos antiguos, ¿qué es lo que va a pasar? El humano va a cazar al cerdo y se va a comer al cerdo. Y al comerse al cerdo, en épocas antiguas donde la cocción no era de las mejores, se comía la carne llena de los huevos y de esta manera el huevo ingresaba al intestino donde se desarrollaba el adulto. Esta forma es una forma interesante para poder infectar y transmitirse, y técnicamente todos los estodos tenemos un huésped intermediario que va a permitir que un herbívoro, ¿de acuerdo?, sea el huésped intermediario para un carnívoro. Esa es la idea básica, ¿sí? Si continuamos con esto, tenemos finalmente el tercer grupo. El tercer grupo pertenece, vamos a hacerlo en otro color, digamos en lila, al grupo de los tremátodos. El modelo en los tremátodos es cistosoma, pero cistosoma es principalmente un parásito, un gusano del África. También se lo encuentra en otras partes del continente asiático y también hay, de hecho, en el continente americano, pero en el caso de Bolivia no tenemos cistosomiasis. Por lo tanto, no vamos a tomar como modelo a cistosoma, vamos a tomar como modelo a fasciola. ¿Qué pasa en el caso de los tremátodos? Los tremátodos son básicamente un nemátodo, imagínense un nemátodo que le echan el fuslero encima, el uslero, y lo aplana. Entonces lo que tengo es un gusano que es plano, ¿sí? Aplanado, ¿sí? Bastante planito, planito, pero no es como un céstodo, no está segmentado, es más bien como un hemátodo, porque este sí vamos a encontrarle un hueco, un orificio de posición, otro por donde elimina sus heces, va a tener un sistema nervioso, un sistema circulatorio que recorre a todo el gusano. Entonces es un gusano plano, pero en realidad es un gusano como un hemátodo plano, ¿sí? Si este lo cortan, se muere, no tiene segmentos como el caso de los céstodos, que de hecho van desprendiendo sus segmentos. Entonces, en este caso vamos a tomar como ejemplo, les decía, el caso de la fasciola hepática. Esta tiene un cuerpo aplanado que le permite meterse en lugares donde los nemátodos y otros no podían ingresar, y eso implica, por ejemplo, la vía intrahepática de lo que es la circulación de la bilis, ¿de acuerdo? Los canículos hepáticos. Este gusano, que es plano, tiene un ciclo que es mucho más complejo que en el caso de los céstodos. El caso de los tremátodos pueden tener en algunos casos varios estadios que incluyen a más de un reservorio, pueden tener uno o dos huéspedes intermediarios. Vamos a ver un poquito lo que pasa básicamente con el caso de fasciola, sin entrar en detalle porque lo veremos en fasciola. Pero en el caso de los tremátodos, todos ellos tienen un elemento en común, se reproducen en agua. Entonces, aquí está. Si yo tengo una fuente de agua,
¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasaría si un humano defeca en en una laguneta, en un charco grande? Las heces se van al fondo y estando en el fondo, si ustedes piensan, eh, difícilmente van a encontrar un humano que se tome agua de este tipo, ni se va a tomar el ciénego. Puede tomar el líquido, pero no el ciénego. Y los huevos, como son pesados, se van a ir al fondo. Eso hace que los nemátodos y los céstodos, si llegan al agua, tienen muy pocas posibilidades de llegar a su siguiente huésped. En cambio, en el caso de las fasciolas, estas desarrollaron de tal forma que en los huevos de las personas se eliminan pero sus huevos se eliminan en las heces de las personas. Vamos a hacerlo en lila, porque estamos usando lila para esto, ¿de acuerdo? Y estos huevos van a dar lugar a parásitos de agua que nada libremente, como son los miracidios, en el caso de fasciola. Y estos van a ser comidos por otros elementos. Pueden ser en algunos casos cangrejos, en otros son peces. Aquí es bastante variado. En el caso específico de fasciola, estos van a convertirse en unas especies llamadas redias, ¿de acuerdo? Y estas redias van a invadir, dibujar en otro color, eh, ya, veamos en rojo, van a invadir a lo que es un caracol, ¿sí? Entonces, van a invadir a un caracol. Y este caracol tiene la ventaja de que puede entrar al agua y puede salir del agua y cuando está fuera del agua se alimenta de las plantas que están en la orilla. Entonces, al comerse las plantas que están en la orilla, estos parásitos salen del caracol y se quedan en las hojas. Y los herbívoros, omnívoros como los humanos, al comerse las hojas, adquieren la forma transmisible y llegan a ellos. Si se dan cuenta, es un mecanismo muy inteligente de cómo, si es que el desecho llega al agua, puedo lograr llegar a mi siguiente huésped. Necesito un vehículo, un anfibio, que me lleve del agua a la tierra seca. En otros son peces, como paragóminos, que hace de que el que se coma al pez infectado termina adquiriendo la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno de estos ha tenido un proceso evolutivo diferente que les ha permitido desarrollar mecanismos adaptativos diferentes para tomar nichos diferentes. La contaminación con huevos de la tierra, de las verduras y de todo esto nos lleva más a los nemátodos. Ahí hay un grupo especial, les decía las filarias, que son transmitidas por picaduras de insectos. En el caso de los céstodos, como hemos dicho, requiere un huésped intermediario que es casi siempre un herbívoro que será comido por el carnívoro al que quiere llegar el gusano. Y si las heces caen en el agua, se desarrollaron los tremátodos que tienen formas intermedias que les facilitan salir del agua para llegar mediante un reservorio de manera directa hasta su huésped definitivo. ¿De acuerdo? Esto con lo que son las generalidades de lo que son los céstodos. Todos los céstodos van a colocar huevos y estos huevos, perdón por la interrupción del sonido entre una llamada como ha podido advertir. Muy bien, ahora nos toca hablar de lo que son los geoelmintos. Ujú. No vamos a desarrollar en detalle cada geoelminto. Hoy vamos a hablar más de las generalidades de lo que son los geoelmintos, ¿de acuerdo? Y cómo estos han desarrollado evolutivamente en cuatro grupos. Podemos hacer esto a partir, si quieren, de diapositivas o si prefieren, seguimos graficando en pizarra. ¿Qué prefieren? Bueno, como nadie dice nada, voy a asumir de que estamos de acuerdo con seguir con la pizarra. Dentro de los geoelementos se llaman así, ¿por qué? Geo viene de tierra y el mintos hemos dicho que son gusanos. Son gusanos
que deben pasar a un proceso de maduración en la tierra de forma obligatoria antes de ser infectantes. Y dentro de estos, los que afectan a los humanos, tenemos cuatro geoelementos que son de alto interés y que afectan y que son de, sin duda y de lejos, los parásitos que generan mayor cantidad de personas infectadas en el mundo dentro de lo que son los helmintos. Tenemos por un lado a Ascaris lumbricoides, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí a otro que es Trichuria. Estos dos lo que van a hacer es que se van a reproducir a partir de sus huevos y sus huevos cuando están en las heces son inmaduros y en la tierra estos huevos van a terminar de madurar y es la forma infectante. Por lo tanto, en estos el ciclo ano, mano, boca no ocurre. Dicho de otra manera, si una persona tiene ascaris y en las heces de esta persona está llena de huevos de ascaris, y esta persona va al baño, se limpia la mano y su mano está sucia, infectada con algo de heces y por lo tanto con huevos, y agarra una lechuga de ensalada y se la sirve a ustedes en su plato y ustedes se la comen inmediatamente, no van a tener ascaridiasis, ni tampoco trichuriasis, porque esos huevos necesitan llegar al suelo y madura. Pueden madurar evidentemente de forma muy rápida, 24 horas a 72 horas, tanto Ascaris como Trichurias ya tienen huevos que son maduros y listos para estar o tener capacidad infectante. Pero, como se requiere al menos un día, esto significa que ese ciclo ano, mano, boca, repito, no ocurre. En el otro lado, tenemos a dos grupos de gusanos. Uno es estrongiloides, Strongyloides stercoralis, y uncinarias. Uncinarias es un término para hablar de dos especies de gusanos que en su forma de huevo no son indistinguibles uno de otro por microscopía, de razón por la cual se les dice de manera genérica uncinarias. Estos dos gusanos tienen un elemento especial. Los huevos que eliminan no son infectantes y deben llegar a la tierra. Y cuando llegan a la tierra, nuestros no es que maduren, sino que van a liberar a sus estados larvarios, sus estadios intermedios antes de madurar. Esos estadios larvarios maduran en la tierra, ¿de acuerdo? Y llegan a ser la forma infectante. Y por lo tanto, estos no van a ingresar porque yo ingiera huevos, sino van a penetrar la piel. Entonces, en el caso de Ascaris y Trichurias, eso termina por infección junto con alimentos contaminados, es decir, por vía oral, y en el caso de Strongyloides uncinarias, esos gusanos que van a estar de vida libre en el suelo, cuando uno entra en contacto con ellos, tocan la piel y penetran en forma activa. Ellos son los que se meten y generan una microherida y se meten dentro del cuerpo de la persona para desarrollar la infección. ¿De acuerdo? Esto lleva a un ciclo muy importante que es bastante común en los geohelmintos. Como ven, el elemento común en ambos es que necesitan llegar a la Tierra. El primer elemento es que si el huevo debe llegar a la Tierra, esta Tierra no debe ser demasiado caliente y no puede ser extremadamente seca. Necesita humedad y necesita una temperatura que le permita subsistir. Ni demasiado caliente ni demasiado frío, sino temperaturas templadas. Eso hace de que estos tienen una gran predilección por la zona de los valles y por las zonas tropicales, trópico, subtrópico. Uno dirá, pero la zona tropical se hace calor. Sí, claro que sí, pero hay abundante vegetación que genera sombra, lo que hace que el suelo como tal no sea tan cálido. El aire será caliente, pero el suelo no es tan caliente.
Y en este suelo, estos encuentran suficiente humedad para poder estar ahí durante meses, incluso un año, sin que afecte su vida y esperando el momento para poder ser infectantes. Ahora, en el caso de todos estos gusanos, el más frecuente de todos, ¿sí? En cuanto a su frecuencia, es decir, su incidencia, está sin duda primero Ascaris. Ascaris lumbricoides afecta a 1.5 billones de personas a nivel del mundo. Estamos hablando, perdón, estamos hablando de una cantidad gigantesca de personas. Se estima de que al menos un tercio de la población mundial vive en territorios donde Ascaris tiene transmisión, es decir, están en riesgo de transmitir. Por lo tanto, el mito más común y frecuente de todos ellos es sin duda Ascaris. El segundo, más frecuente, es Uncinarias. Y el tercero es Trichuria. Entonces resulta que de los gusanos más frecuentes, el primer, segundo y tercer lugar son geohelmintos. El que está bastante más atrás en la lista es Strongyloides, porque Strongyloides es más o menos algo así como el eslabón perdido en la evolución de los gusanos, entre los gusanos de vida libre, ¿no? Los que viven en la tierra, en los océanos, en los lagos, los gusanos de vida libre, con los gusanos parásitos. El intermedio, su eslabón, es Strongyloides, porque Strongyloides puede vivir como gusano de vida libre, pero también puede vivir como parásito. Y como no necesita ser siempre un parásito, eh, su frecuencia de transmisión es un poco más baja. Entonces, en frecuencia, el más frecuente es Ascaris. Le sigue de cerca Uncinaria, Trichuria un poco menos y Etrogloides es mucho menos en cuanto a su afectación. De hecho, las uncinarias no son tanto ni siquiera de los valles, son más de las zonas tropicales, ¿sí? Entonces, Ascaris y Trichuria son más de zonas templadas y también de zonas tropicales, pero uncinarias y estrogiloides son más de regiones del trópico. Cada uno de ellos tiene sus especializaciones y sus elementos importantes que debemos considerar, que no vamos a tomarlos en detalle en esta clase porque los vamos a desarrollar al ver cada una de estas. Lo importante en esto es entender un poquito la lógica de estas cuatro enfermedades y qué es lo importante de todo esto. Es entender el contexto en el que ocurre. La primera pregunta que tengo que hacerme, si es que todos estos se transmiten porque las heces llegan al suelo y es un requisito para madurar, es por qué las heces llegan al suelo. ¿No se supone que para eso tenemos alcantarillado? Y claro, lo que pasa en esto es que como en estas regiones, perdón, no sé qué pasó. Mil disculpas, algo ha pasado aquí. Ok, vamos a volver a compartir. Por alguna razón mi pantalla se puso en negro. Bueno, ahora sí, vamos. Ok. ¿Ven todos la pantalla? Sí, doctor, se ve. Ok, perfecto. Entonces, estas heces llegan, ¿por qué llegan al suelo? Porque ciertamente lo que no hay es alcantarillado. Este proceso
de que las heces lleguen al suelo o a ras del suelo, ¿de acuerdo? Se conoce con el nombre de fecalismo. ¿Y qué implica que las heces lleguen al suelo? ¿Alguna idea de parte de ustedes? Si quieren, pueden participar. Implica ciertamente de que yo no tengo alcantarillado. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes que tienen probablemente en sus casas alcantarillado dicen, no, hoy día no me da la gana de hacer en un alcantarillado, voy a ir a defecar a la esquina en la calle? No, ¿verdad? No ocurre, no funciona así. Por lo tanto, existen condiciones que están centradas en un elemento común, y ese elemento común es la pobreza. La gente que tiene dinero va a vivir en casas que tiene alcantarillado. Ya, si es un tipo que tiene plata y se compró sus terrenos ahí en la mitad del monte para tener su casita lejos de todo el mundo, su pequeña mansión, no van a encontrar a alguien con la plata del Doria Medina en Bolivia o alguno de estos que no se le ocurra en su cabaña de campo colocar baños que tengan pues un sistema de alcantarillado. Quizás no entren a una conexión de red porque no hay conexión de red en el lugar, pero utilizarán pues otro tipo de sistema para desechar sus heces dentro de un baño, ¿sí? Los pozos sépticos, básicamente, los pozos ciegos o cualquiera de estas cosas. Y eso significa que estas personas tienen la capacidad de construir estas grandes fosas de cemento y contratar a sistemas que puedan recoger esas heces de vez en cuando para limpiar el tanque, los pozos sépticos. Entonces, ¿quién no tiene esto? La gente que no tiene recursos. Ahora, piensen por un momento en las personas que viven en la periferia de la ciudad, o sin irse muy lejos, piensen solamente en la cancha. Si ustedes van a la parte de la cancha, hacia el sector de la Pampa, donde están los cerros, esas callecitas que suben al cerro, al puente de los Andes, que cruza la 6 de agosto, les aseguro que en esas calles, en esas bajadas, que hay unas partitas de tierra que no están asfaltadas, van a encontrar heces. Y es la gente de los comerciantes, las personas que, los aparapitas, estos que, personas que están con sus carretillas cargando los bultos y demás cosas. Esos no tienen dinero ni para pagar el peso que cuesta usar el baño, que por cierto es bastante asqueroso en estos mercados, ¿de acuerdo? Pero como no tienen ese peso, porque ganan muy poco dinero, imagínense una persona de estas que vive en estas condiciones extremas, que eh, tratan de cargar cositas, hacer aquello, que ganen 30 pesos al día. Su comida, 10 pesos. El lugar donde van a dormir, 10 pesos. Les queda 10 pesos y no vas a utilizar al baño 5 veces al día, 5 pesos en baño. No, lo que haces es te vas ahí al cerrito y ahí haces tus necesidades. Entonces está linkeado con la pobreza. Pensemos en las zonas ahora más alejadas, las zonas rurales. En esos lugares las personas tienen muy pocos ingresos y no van a gastar su dinero en pozo séptico, porque construirlo no es tan caro, pero el problema es que luego necesitas contratar a un servicio que venga con su cisterna a dragar eso, y si tú tienes esto en el campo te cobra muchísimo más caro porque es el viaje más que te van a cobrar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Defeca ras del suelo. Bajo ese contexto, entonces resulta que la pobreza me lleva a un elemento común, que alcantarillado no hay. Casi siempre en esas comunidades tampoco hay agua potable, pero ahorita el agua potable no es el elemento más importante. Sin embargo, si hay escasez de agua, hay agua potable escasa, entonces no tengo gran cantidad de agua como ustedes que abren su grifo y están ahí lavando su lechuga durante 20 minutos, ¿no ven? No, en estos casos lo único que tengo es una pequeña cantidad de agua potable que me debe servir para todo. Entonces, el agua que utilizo para lavar mis verduras es la misma agua en que voy a lavar mis pies y esta agua es la misma que voy a utilizar para regar las plantas que están atrás. Entonces, significa que no tengo una posibilidad de hacer limpieza de mis alimentos en gran
o sea, con gran cantidad de agua y quitarle la gran carga de parásitos que puedan cargar. Así que si ustedes han ido alguna vez a comprar, otra vez pensemos en el caso de La Pampa, venden lechugas. Ahí están lavando las lechugas en un tacho. Y no es para cada lechuga un tacho, no. Todas las lechugas ponen ahí y cuando meten y sacan, esa agua está ya tan sucia, tan turbia, que tú no sabes si le están quitando la tierra, pero no sabes si están llenándola de otros agentes. Una vez más, esto que se linkea a pobreza. Ahora, estas personas en general tienen un tema, bueno, en realidad esto es en sentido contrario, un tema de educación. ¿Cómo será la educación de estas personas? Pues ciertamente tienen un nivel de educación que no llegan a doctorados, maestrías, especialistas, no, ni siquiera universitario. La mayor parte de las personas que viven en las áreas rurales terminan colegio y ya. Si son mujeres en ciertas zonas, básico y ya, ni siquiera llegan a secundaria, solo primaria. Entonces, el nivel educativo de estas personas es extremadamente bajo. Y si tengo baja educación, me es difícil entender que cositas tan pequeñas que no las encuentro me puedan generar enfermedades muy graves. Y eso está relacionado también con un elemento de pensar en que tenemos la ilusión de que las personas que viven en las áreas rurales son tontas. Yo estoy seguro que, aunque muchos de ustedes no lo quieran reconocer, en el fondo asumen que alguien que venga del área rural o provincial no va a rendir bien en la universidad porque son tontines. Y hasta cierta parte tienen razón, pero no es porque la gente del campo no tenga cerebro suficientemente desarrollado como especie, sino tienen un cerebro que ha sufrido enfermedades infantiles de baja intensidad que los han impedido llegar a su potencial máximo en muchos de los casos. Vamos a ver, ¿a qué me refiero con esto? Pensemos en Ascaris. Ascaris vive en el intestino y viaja de un lado para otro lado, casi siempre asintomático. Ni te enteraste que tienes el gusano hasta que el gusano envejece, se muere y cuando haces popó encuentras un gusano de 20 a 30 centímetros en tu popó. ¿Sí? Pero este gusano que vive mucho tiempo, ¿qué se come? Se come el alimento del intestino delgado, por lo tanto, te disminuye tu fuente de alimento. Trichuria se alimenta de sangre, esta come sangre, y por lo tanto, te está quitando tu alimento comiéndose sangre. El caso de uncinaria, ¿sí? Esta es extremadamente mucho más grave que la trichuria. Las uncinarias piensen como los Dráculas del mundo de los gusanos. Un gusanito de estos, un solo gusano se come 0,04 ml por día. Ya uno dice 0,04 ml por día, no es nada. Pero piensen que una persona tenga 100 gusanos. Significa 4 ml por día. 4 ml por día no significa nada. Pónganlo en 10 días. Son 40 ml. Pónganlo en 100 días, es decir, un poco más de 3 ml. Son 400 ml de sangre, una unidad de sangre. Eso significa que estarías donando sangre cada 3 meses. Es lo mismo que tener 100 usinarias. Para un adulto, es más o menos aceptable. Pero si eres un niño que no tiene 5 litros de sangre, sino tiene solamente 1 litro de sangre, perder 400 ml de sangre cada 3 meses significa que la mitad de tu volumen de sangre lo pierdes cada 3 meses. Yo quisiera ver a un adulto que done 2 litros de sangre cada 3 meses. Ciertamente va a generar esto a un grado de una anemia extrema. Y no solamente de hierro, sino de todos los elementos, proteínas y demás cosas. En conjunto, estos tres los angiloides tienen su historia aparte con la inmunidad, pero estos tres en conjunto, ¿de acuerdo? Estos tres que son de gente en especial pobre, lo que van a producir es una desnutrición. ¿Y esta desnutrición va a llevar a qué? Obviamente a que la persona no desarrolle
en su forma pondoestatural, es decir, en su cuerpo. Pero hay algo peor que no desarrollar a nivel pondoestatural, es decir, peso y estatura, es un bajo desarrollo cognitivo. ¿Por qué esto es grave? Piensen en un niño entre su año hasta sus 5 años de vida, hasta sus 6 años de vida. Este niño necesita comer mucho porque tiene que crecer. Nace con 50 centímetros y a sus 15 años tiene que llegar a 1,60 m, si es boliviano, en promedio, hasta 1,80 m, si comería bien, ¿de acuerdo? Pero ¿eso qué significa? Significa que la mayor parte de ese desarrollo va a ocurrir hasta sus 6 años. De hecho, de 1,50 m debe alcanzar hasta el 1,30 m más o menos en solo 5 años. Los otros 30 centímetros lo va a hacer en 10 años. ¿Capta? Es decir, la mayor parte del crecimiento ocurre en esa edad. ¿Y qué crece hasta los 5 años? El cerebro. Después de los 5 años, el cerebro deja de crecer, ya no crece más, hasta ahí llega. ¿Y qué pasa si tú tienes estos gusanos? Un estudio que se realizó con la Facultad de Medicina, con el posgrado de Medicina Tropical, encontró que niños en el trópico, en el Chapare, ¿sí? Tenían el 85%, tenían al menos un geohelminto. Y de estos, casi todos, el 90%, tenía al menos 2 hasta 3 geohelmintos. Ahora, esto se vio con su desarrollo cognitivo. Resultó que los niños que tenían Ascaris, ¿sí? Se les midió la edad cognitiva, es decir, su cerebro es un cerebro desarrollado respecto a un niño de qué edad. Y se tomó a niños de 6 años, es decir, niños que estaban entrando a primaria. Los niños de 6 años de edad, cuando tenían Ascaris, tenían el cerebro de un niño de 5 años y medio, 5,5 años. 6 meses de retraso. Eso en un niño es grave. Pero uno, bueno, dice 5,5 a 6 años, 6 meses de retraso, mejor voy a ponerlo en meses de retraso, tenían 6 meses de retraso mental. Si lo que tenían era trichuria, este retraso era entre 6 a 12 meses, mucho más grave. Pero si a estos le sumábamos uncinarias, el retraso era entre 12 a 24 meses. Dicho de otra forma, los que tenían poliparasitismo tenían un cerebro a los 6 años de un niño de 4. Su edad mental era de un niño de 4. Y yo les pido a ustedes que si tienen un sobrinito, un hermanito o alguien que tenga 4 años, les reto a que le enseñen a leer, escribir, sumar, restar. Eso es lo que se aprende en primer año. No van a poder. Entonces resulta que estos niños, su desarrollo cognitivo por culpa de estos elementos, queda en niveles extremadamente bajos. Ahora, póngase en el lugar de un profesor que vive en estas zonas tropicales, en zona rural. ¿Qué piensa de sus alumnos? Ah, no, pues estos niños son tontos, no aprenden. ¿Y cuál va a ser el destino de estos niños que no aprenden? Si viven en el trópico, porque este estudio se hizo en el trópico, imagínense que por decir cualquier nombre es la comunidad Villa 14 de septiembre, ¿sí? Y tengo a este grupo de niños que no aprenden. ¿Ustedes creen que estos niños van a entrar a la universidad y van a lograr vencer el examen del curso básico para entrar a estudiar medicina? Ciertamente no, porque su edad cognitiva tiene un retraso brutal y recuerden que hasta los 5 años se desarrolla, de ahí para adelante ya no más. Entonces, ¿qué le queda a ese niño? Como no aprende, no puede hacer las cosas, tiene que ser un trabajo manual, así que le queda ser transportista, comerciante o contrabandista. Y
Si eres avivado, no estoy diciendo inteligente, sino avivado, en tu comunidad podrías convertirte en dirigente de uno de los sindicatos del trópico. Con un poco de platita, de contrabando de drogas ilícitas, tráfico, narcotráfico, a lo mejor llegas a ser presidente de las 6 federaciones y con un poco de impulso y hablando de la pobreza que tú sí conoces, de esa mitad boliviana que ustedes todavía no han conocido, cuando hagan su internado van a conocer, cuando estén en su área de campo, este que sí se conoce y bien bastante avivado, a lo mejor se convierte en diputado, senador, ¿por qué no? Saludamos, señor presidente, y luego se les ocurre tomar decisiones no muy inteligentes porque tienen una mentalidad retrasada, ¿de acuerdo? Y nos llevan al país a una debacle económica donde no hay ni combustible, ni dólares, ni nada. Entonces, culpa de todo esto es del sistema de salud, del sistema municipal, que no es capaz de mejorar las condiciones de estas personas, que nos llevan a este ciclo central, este ciclo que está relacionado con la pobreza. Sé que lo llevan también en medicina social y medicina preventiva, ¿verdad? De hecho, pronto tienen su examen de todo esto y entenderán de que eso está fuertemente ligado. ¿Por qué hablamos en especial de geoelementos? Porque estos están directamente linkeados con la pobreza. Y finalmente, el problema es que tenemos las mismas drogas contra estos gusanos desde hace más de 80 años atrás. ¿Por qué? Porque a la gente no le interesa investigar sobre esto, porque vas a gastar millones de dólares en una droga que solamente enferma gente pobre que no tiene dinero para pagar esa droga y por lo tanto reponer tu inversión de millones. Así que esto lleva a que estas helmintiasis son conocidas en conjunto como parte de las enfermedades tropicales, donde está la mayor parte de la gente pobre desatendida. ¿Por qué? Porque a nadie le interesa hacer prevención a gran escala, porque no hay vacunas, porque a nadie le interesa desarrollar vacunas, porque no hay buenos medicamentos, porque a nadie le interesa desarrollar medicamentos para estas personas. En inglés es NTD, que es Neglected Tropical Disease, o enfermedades negligentemente negligenciadas o desatendidas, y están enmarcadas en esta otra realidad que está lejana a la de las ciudades con comercio y con gente que tiene capital y recursos. Cuando aprendan y entiendan esto en su país y que pasa en toda América, África y Asia principalmente, entonces podrán entender también el pensar de las personas y el por qué ciertas cosas ocurren. La manera de resolver estos problemas es mejorando la educación, mejorando la salud, mejorando las condiciones de vida de las personas y no dando bonos por todo y por nada. Entonces, con este mensaje reflexivo final, vamos a terminar la clase del día de hoy, ¿de acuerdo? Y la siguiente semana ya empiezan con, me parece, la doctora Esther Aramayo con ascaridiasis y iremos viendo cada uno de los parásitos de estos helmintos ya de manera individual, ya en cuanto a su ciclo de vida, sus signos, sus síntomas, el diagnóstico y el tratamiento. Tengan buen resto de semana y que tengan mañana un buen feriado de Corpus Christi para quienes sean creyentes. Eso sería todo por el día de hoy. Que les vaya muy bien. Hasta luego, doctor.